tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a En Portada. Verónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Tenemos un programa más ubicado en ese terreno incierto entre la política y el derecho penal, en realidad, sí. ¿no es cierto? Bueno, últimamente vamos ahí en esa confusión, esa nebulosa, ¿no? Todo vive para la derecha y para la izquierda. En esa zona. Así y es. en particular el gabinete pues va acumulando galones, ¿no es cierto? Y no hemos mencionado lo del ministro de Transportes A y eso iba, Comunicaciones. claro, porque aparte del problema que has mencionado en el caso de la ministra de la Producción, Sí. que tiene un pedido de acusación, es decir, ya tenía una investigación preliminar y una preparatoria de la que no han podido no estar enterados quienes la llevaron al gabinete. Así es. Está el caso del ministro Carlos Lozada Contreras, ministro de Transportes, que reemplaza a un ministro que ya tenía problemas, ya no vamos a entrar a describir los problemas que tenía Elmer Trujillo, y la pesquisa contra Lozada y otras 4 personas gira en torno a presuntas irregularidades detectadas en el contrato que el 15 de mayo del 2018 suscribieron Provías Nacional, cuando el hoy ministro era director ejecutivo de esa entidad, y la empresa española constructora San Jorge, en fin, irregularidades. Pero lo cierto es que este gabinete, con estos 2 ministros, más la ministra Vilca, que tiene lo suyo, es el gabinete que va a ir a pedirle confianza en voto de investidura al Congreso. Muy bien, para conversar sobre estos asuntos hemos invitado previsiblemente a un abogado penalista, que es el doctor Carlos Caro, y a un analista y un periodista político, Gonzalo Segarra. Abogado, además, también. También, ¿Cómo claro. está? ¿Qué tal? Bueno, quizás lo más importante sería dar una idea exacta de qué tan serio es este asunto de la ministra Rocío Barrios. Claro, el tema de la ministra Barrios no es un tema menor, porque como tú ya adelantaste, si estamos hablando de un caso que ha pasado de una etapa preliminar a una preparatoria, significa que han pasado por lo menos, digamos, en el peor de los casos, 24 meses de investigación, para que ahora la Fiscalía llegue a una acusación en la cual pide 9 años y 3 meses de prisión. Entonces, no estamos hablando de un tema menor. Para que haya una acusación significa de que ya la Fiscalía tiene la convicción plena. Si el fiscal pone el juez, el fiscal condena. Pero digamos, el fiscal ya llegó a la convicción de que ella cometió delito y por lo tanto le está imputando incluso una pena, con lo cual el paso siguiente es que vaya a juicio. Y como decimos los abogados, cuando ya tienes que ir a juicio, ya tienes, digamos, la posibilidad de una condena a la puerta de tu casa, sobre todo si la pena es alta, más de 9 años, ya implicaría que la carcelería sea una carcelería efectiva. Entonces es un poco difícil de que el gobierno no haya podido conocer esta realidad, porque basta con ir a la mesa de partes de la Fiscalía para conocer si un ministro o candidato a ministro tiene una investigación. Además, en tiempos de compliance, en tiempos de lo que es prevención de riesgos, evidentemente los ministros lo primero que tienen que hacer es decirle al presidente: yo por si acaso tengo tales investigaciones. Obvio. Porque en algún momento eso puede generar una crisis de gabinete, no es un tema menor. ¿No? A ver, en contexto político, digamos, sí, no podemos dejar de apuntar la dificultad que tiene este gobierno para conseguir ministros. Además, ministros con problemas, o sea, con aquello que aparentemente es la virtud que intenta destacar en la lucha contra la corrupción. Probablemente el presidente sabía, me imagino, digamos, podríamos presumir que ella transparentó, por lo que ha dicho el doctor Caro, y sin embargo el presidente puede haberse digamos, asumido ese riesgo, porque tampoco es que tenga muchas alternativas, a eso es lo que quería ir, de gente a la cual nombrar ministros, ¿no? En cambio, no sé qué opina el doctor Caro, pero me parece que el caso del ministro de Transportes, leyendo la noticia, no conozco el tema a fondo, pero pareciera que es un tema de una formalidad sin mucho sustento, ¿no? De que una empresa no presentó el RUC. No presentó el RUC. Pero Cuarto Poder le ha estado haciendo el seguimiento a ese caso desde hace un año. Y la denuncia la presentó hace un año Cuarto Poder, entrevistándolo a él. Que no ganó. La que no ganó. Claro, normalmente y es así. La acusación es no dio RUC y no dio cuenta. Pero son requisitos como nombre y apellido, ¿no? Entonces... Es que no es así, porque es una empresa extranjera y no necesariamente no tiene RUC si es extranjera. O sea, no lo quiero defender, ¿ya? Lo que te digo es que yo lo que he leído es... No le parece tan fuerte como el otro. De formalidad, ¿no? Y luego lo otro es, claro,
Y lo que está pasando en el fondo es que se ha vuelto facilísimo tumbarse ministros en este gobierno, porque como este gobierno, con todo este prurito de que nosotros somos anticorrupción, no sé qué, entonces no puedes admitir nada que tenga la menor mácula, a pesar de que conocemos algunas excepciones, ¿no es cierto? Sí. Entonces, si tienes acusación, entonces ya no puedes ser ministro porque somos un gobierno inmaculado que no tiene corrupción. Por la propia Pero lógica, es imposible. la propia lógica anunciada por el Por presidente ello, Vizcarra, es una trampa, se muerde la cola. En el caso de Erez y en el caso de Bruce se estableció un estándar que luego tiene que es incumplible, pues, sobre todo para gente que tiene trayectoria en el sector público, porque todos sabemos que en el Perú tú pasas por el sector público, así seas una santa paloma, y terminas con alguna denuncia, sí o sí. Puede ser fundada, sin duda muchas serán fundadas, pero que tengas denuncia no quiere decir que hayas delinquido, ¿no? Por lo menos eso así lo veo yo. Claro, y ahí uno puede trazar una raya, ¿no? Una raya sobre el piso en el sentido siguiente. Una cosa es una denuncia en etapa preliminar, incluso preparatoria, y otra cosa es una acusación. De hecho, por ejemplo, en estos países... Esa es la diferencia entre los dos ministros, hay que explicarle al público, ¿no? Claro, o sea, para que se entienda claramente, en el caso de la ministra Barrios, ya tiene una acusación, además de haberse metido la plata al bolsillo, porque es caso de peculado doloso, 170.000 soles, donde la imputación es que ella se apropió del dinero a través de una serie de contratos que no tenían sustento, eran con empresas fantasmas, según lo que dice la noticia. Sí, pero ya... A diferencia del otro caso que está todavía en una etapa inicial, de acuerdo, y es una etapa que, digamos, en términos generales, no mancha la presunción de inocencia porque la investigación es todavía muy genérica. Es preliminar. Pero la dimensión política es importante. Uno tiene que imaginarse al primer ministro, al presidente del Consejo de Ministros, al presidente, y decir, ok, vamos a armar un gabinete. ¿Quiénes hay? Fulano, Mengana, Sultano, okay. ¿Y qué problemas tienen? Este y el otro. Claro. Entonces, no saber que eso les va a reventar en las manos a las dos cuadras suena pues descabellado, ¿no? Es decir, sobremojado ahí, ¿no? Porque hay tantos antecedentes. Claro, o sea, pero es impresionante. Es impresionante. O es, digamos, están subestimando a la nueva representación nacional enormemente porque creen que les van a llevar el amén, presenten lo que presenten. Pareciera que ese es el caso, ¿no? O sea, la presencia del presidente en la entrega de credenciales, claro, no es como tiene para antecedente, de tutelaje, claro. Ni tiene mucha lógica. No creo tampoco que sea un acto ilegal, no es. Ilegal, no. Ni, ¿no? Pero hay un mensaje político ahí, sí. Es desatinado, en mi opinión, ¿no? Sí. Puede ser eso, entonces, que asumen que este Congreso no ni ladra ni muerde. Claro, que no va a pasar mucho por ahí, pero al fin y al cabo yo creo que, y a eso quería llegar hace un momento, ¿no? es importante diferenciar, ¿no? Cuando tienes una preliminar, una preparatoria, digamos, la presunción de inocencia está menos afectada, pero ya con una acusación, como decía hace un rato, si por el fiscal se tratara, si el fiscal fuera el juez, sí, claro, el fiscal ya te condena. Entonces, ahí hay una distinción. Si tú metes a alguien en un gabinete, en un puesto público, como ha dicho bien Gonzalo, cuando entras al sector público y sobre todo tienes una carrera pública, acabas lleno de denuncias. Entonces, creo que lo importante es que se zanje una diferencia. O sea, yo te puedo tener en un cargo mientras no tengas una acusación, pero si ya tienes que ir a juicio, sentarte en el banquillo de manera permanente, audiencia tras audiencia, ya implica una exposición grave. Claro, ¿no? Eso reiteramos es respecto a la ministra de la Producción. Exactamente. Pero no podemos dejar de mencionar el tema político que precisa Mario, sobre el ministro de Transportes, que entró a reemplazar al ministro Hermes Trujillo, que tenía precisamente una investigación abierta por este tema del hospital de Moquegua, cuando, ¿no es cierto?, el gobernador regional era el señor Vizcarra. Entonces tienes a un ministro con una investigación. Es una investigación, no hay ninguna acusación, no hay ninguna sentencia, pero igual para que solucione sus temas en el Ministerio Público vamos a sacarlo y ponemos a otro igualito, con investigación también. Eso también es como francamente absurdo, ¿no? Eso es algo que no se entiende. Ahora, desde el 30 de septiembre hasta hoy, los ministros que han salido no han sido por control político, sino periodístico, hay que precisarlo. Claro, sí. Y creo que entonces ya no deberían subestimar mucho a los periodistas, ¿no? Creo que ya han habido pruebas en estos últimos meses suficientes como para saber que si no hay Congreso, pues está el ojo público, sin hacer propaganda a los de la web, para poder fiscalizar y resulta, ¿no? Digo, saber quiénes son. Y tiene que ser así, porque, digamos, me das pie para hablar de un tema, ¿no? Que es, o sea, mucha gente cree que es bacán que no haya Congreso. Sí, claro. Y, digamos, uno puede estar incluso a favor de que se cierre el Congreso porque uno puede creer que se había incurrido en la causal.
Pero lo que tenemos que entender es que el sistema constitucional abomina de eso porque supone que no hay separación de poderes. Y esto lo digo a propósito de que, ya, como ustedes me han invitado varias veces, seguro ya estarán hartos de este rollo, los decretos de urgencia. Ajá. Hay unas lecturas sobre los decretos de urgencia que son benévolas con el Ejecutivo, porque dicen, no, pues lo razonable es que el Ejecutivo pueda legislar porque no hay Congreso. Yo creo que es exactamente todo lo contrario. El sistema constitucional no quiere que el Ejecutivo legisle a su leal saber y entender. Por tanto, las normas que restringen los decretos de urgencia no solo se aplican igual, se aplican con mayor razón cuando no hay Congreso. Porque el hecho de que no haya Congreso desestabiliza el control. Claro, no hay filtros nuevamente. Así es. Los filtros no son el equilibrio parte de este gobierno. Sí. O sea, el sistema constitucional quiere que haya equilibrio de poderes y admite el cierre del Congreso como una salida excepcional y que no puede ser interpretada como una carta blanca para hacer más decretos de urgencia de los que uno podría con Congreso, sino todo lo contrario. ¿Ya? Entonces, como esto para remarcar pues que a veces la gente se olvida de las cuestiones de fondo y como, pues como Vizcarra, que en el fondo es la estrategia política del gobierno, ¿no? O sea, como Vizcarra les está haciendo el pare a estos corruptos, congresistas, malditos, no sé qué, entonces ya, él puede todo. No es así, no es así. Cuando no hay Congreso hay que, como bien has dicho, Verónica, la prensa tiene que ser más controladora todavía del Ejecutivo. Bien, pero hay otros casos que no tienen que ver con el gobierno y que también se mueven en el mismo terreno gris entre la política y el derecho penal. Bueno, el caso de la congresista, por ejemplo, o ex congresista. Todavía está en la permanente. En la permanente, claro, por eso que todavía tiene inmunidad, entendemos, ¿no? Unos añitos incluso. Claro. Pero es un caso preciso y perfecto, digamos, para hablar sobre el tema de la inmunidad parlamentaria, ¿no? Porque los otros son casos anteriores y de repente arreglando algunas cosas en el reglamento y dejando las cosas clarísimas, si tú ya vienes pues con una investigación atrás, no pretenderás utilizar la inmunidad parlamentaria de tu función como congresista, aunque algunos lo usaron, pero eso está como, yo creo que eso puede ajustarse pronto en el Congreso. Pero este es exactamente... Es durante la función. Así es, claro, aprovechándose de su cargo. O sea, políticamente yo casi no tengo duda que lo que ha dicho el congresista electo Urresti es cierto. Es decir, probablemente le van a levantar a ella la inmunidad parlamentaria por lo mediático y, ¿cómo puedo decir?, emblemático. Por lo rochoso. Caso, más por que... lo rochoso. Claro. Pero eso no quiere decir que la reforma de la inmunidad parlamentaria, tal como ha estado siendo discutida, vaya a pasar necesariamente. Yo entiendo que hay muchas resistencias de parte incluso de los congresistas electos, ¿no?, a pasar esta reforma de la inmunidad parlamentaria, que además admite muchos grados intermedios, muchos puntos grises, ¿no? En un momento, por ejemplo, cuando el gobierno, el Ejecutivo lo puso con cuestión de confianza en el gabinete del Solar, lo puso de una manera que yo creo que habría una fórmula bien razonable, que era ya, que no sea el propio Congreso, sino un tercer... O sea, el gobierno planteó que fuera la Corte Suprema, pero la cuestión de confianza la planteó en términos de que sea alguien que no sea el Congreso. Entonces ahí se habría pues un camino bien razonable de que fuera el TC, el Tribunal Constitucional, sobre el cual además el Congreso tiene cierta capacidad de control que no tiene sobre el Poder Judicial, porque el Congreso nombra a los magistrados del TC. Entonces a mí me pareció una salida bien razonable, que si las partes hubieran estado en un ánimo colaborativo, habrían podido alcanzar una salida, ¿no? Pero ahorita me parece que seguimos en la discusión maximalista de gente que defiende a rajatabla que se elimine por completo que tampoco es lo deseable en el fondo, porque entonces... Bancadas si es verdad que tú necesitas un cierto grado de inmunidad parlamentaria, levantable, por cierto, para que no se les pueda a los congresistas avasallar, ¿no?, intimidar con alguna amenaza. Pero claro, tampoco podemos estar en el otro extremo, en esta inmunidad que claramente se convirtió en impunidad, ¿no? Claro. O sea, casos escandalosos. El general Donaire, por ejemplo, ¿no?, años, con sentencia, dándole vueltas. O sea, hay que encontrar una salida razonable. Yo no estoy seguro si hay el ánimo
ojalá que el pacto de gobernabilidad Sirva. dice algo por ahí, ¿no? ¿Qué dice el- Yo creo que ahí hay un espacio también que explorar, que es la interpretación de la Constitución y el reglamento del Congreso. ¿Por qué? Porque hay que diferenciar lo que es la protección frente a delitos comunes de lo que es la protección frente a delitos de función. La función, valga la redundancia, del Parlamento para procesar a sus congresistas es solamente para delitos de función. Y ahí creo que está el tema clave. Por ejemplo, todo este asunto que se ha ventilado ayer en Cuarto Poder de la congresista Luciana León, es un tema que a mi entender corresponde más a delitos comunes que a delitos de función. Es decir, se ha aprovechado evidentemente una posición de congresista porque conoce personas, conoce gente, tiene relaciones, va a agarrar cócteles, reuniones de trabajo, conoce gente, algunos los manja, como dice, según el chat, y a otros no, y en consecuencia, digamos, aprovechando esa relación, es que puede tejer todo este tipo de cosas que se han puesto bajo cuestión. Entonces, a mi entender, varios de estos casos son casos de posibles tráfico de influencia que deben ser interpretados como delitos comunes, para lo cual no se requiere pasar por el Congreso y la Fiscalía podría iniciar una investigación de manera inmediata y una vez que cesan en sus funciones al mes, la procesan como si fuera un ciudadano más. ¿Y qué sería entonces un delito de función? Sería un delito común y en consecuencia al mes de cesar en sus funciones, ahora que acaba No, su no, ¿qué función, sería ¿cuál un sería? delito? En lugar de esto, ¿cuál sería un delito de función? Delito de función sería solamente aquellos que han sido cometidos a propósito del ejercicio de cargo de congresista. Es decir, por ejemplo, si eres titular del pliego, si has ejercido una representación congresal, los típicos casos, por ejemplo, de los gastos de representación, el caso del Comepollo, el caso del Comeoro, son casos que podrían entrar dentro de lo que es delito Y de usted dice que esto función. es un O delito querella, común. ¿no? Difamación, ese tipo de cosas que tienen que ver con su labor que tiene que ver con su Claro. labor fiscalizadora. Ok. De lo contrario, una interpretación restrictiva de lo que son delitos comunes para que se amplíe, digamos, la posibilidad de una investigación mucho más célere. Bueno, pero el Ministerio Público no lo ha tomado así, porque la fiscal Zoraida Ábalos es la que tiene el caso solo de la congresista León respecto a este tema de los intocables ediles, que es de la Municipalidad de Victoria, que digamos, ahí empezó a conocerse más o menos a qué otras cosas se dedicaba la congresista cuando iba al Parlamento, ¿no? Entonces la fiscal es la que está ahí esperando a que se instale el Congreso para poder hacer los pedidos. Efectivamente, Usted dice que pero- no debió pedir y tramitarlo, digamos, Claro, como un delito efectivamente, común. Me parece que la práctica... En la ha sido práctica así. ha sido así. Por muchos años. Normalmente, digamos, hay una cierta cuestión papal frente a lo que es la inmunidad parlamentaria, pero hay un ejemplo muy concreto que todos vamos a recordar, que es el caso del expresidente Humala. Recordemos de que él sale del gobierno y de inmediato lo procesan por lavado de activos, que Sí. es un claro delito común, incluso por hechos cometidos durante el gobierno. Pero interpretó la Fiscalía que él podía haber cometido lavado de activos, incluso está acusado. Tiene una acusación en este momento de 21 años sin haber pasado por el Congreso. Y ojo que la imputación por lavado no empieza solamente cuando era candidato, sino se traslada incluso a todo el trato, todo el periodo presidencial. Y interpretó la Fiscalía como delito común y nadie ha dicho nada. Sí, Y tenemos un claro. gran precedente. Es verdad, lo vimos salir de Palacio y luego entrar a la cárcel. Fue casi que inmediato, ¿no? Procesamiento y luego preparatoria y prisión preventiva. Claro. Ok. Muy bien, muchas gracias a nuestros invitados. Gracias. Carlos Caro, Gonzalo Segarra, damos una pausa y regresamos con otra entrevista.